Vamos ahora con otro autor importante dentro de la psicología, que es el médico, psiquiatra y psicólogo Fritz Perls. ¿Sí? Este es otro de los grandes representantes de la psicología humanista y ya de alguna manera ya se vincula con la psicología transpersonal. Eh, entonces, revisemos a este gran autor. Fritz Perls nació en Alemania, en Berlín, en el año de, aquí tengo una fallita ortográfica, un momentito, ya, por ahí estamos. Bueno, quizás ustedes no ven mucho la diapositiva, no le puedo hacer tan grande. Ya, por ahí estamos. Entonces, Fritz Perls nació en Alemania, en Berlín concretamente, en el año de 1893, fines del siglo XIX. En 1920 obtuvo su doctorado en medicina y se especializó en neuropsiquiatría. Eso es muy importante. Él fue un médico, ¿sí? Tuvo una formación biológica de base como médico y después ya se fue incorporando o recibió formación en lo que es psicología. Ya vamos a revisar justamente eso. En 1926 conoce a Karen Horney, que es una de las psicoanalistas más relevantes. Ojalá algún rato profundicemos en Karen Horney. Yo personalmente desconozco, pero de pronto investigaré y haré alguna um, conferencia sobre Karen Horney, porque bueno, lo importante es investigar para dar a conocer cada uno de estos autores y de los conceptos y teorías y prácticas de la psicología. Con quien compartirá una estrecha relación. Es decir, Perls se vincula mucho con Karen Horney en el año de 1926 y gracias a ella se interesa por el psicoanálisis y comienza a estudiarlo en distintos centros e institutos, convirtiéndose así en un psicoanalista. Entonces, Perls inicialmente fue un psicoanalista, estuvo vinculado a esta corriente psicológica y ahí les invito a que revisen mi videoconferencia sobre psicoanálisis que tengo en mi canal de YouTube. Vayan allá y lo revisen. Dice, en el año de 1930 se casa con Laura Posner, que después lo conoceremos como Laura Perls, ¿sí? Cuando se casa ya con Fritz Perls. Debido al régimen de Hitler y la Alemania nazi, en 1933 decide Perls emigrar a Johannesburgo, en Sudáfrica. Allí fundó el Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. Ya esto es importantísimo, su vivencia en Sudáfrica. Y para los que les gusta la psicoterapia Gestalt, habrá que profundizar sus aprendizajes, sus vivencias y lo que pasó en Sudáfrica. Raro que un europeo alemán vaya a Sudáfrica, un país, digamos, periférico en el sistema mundial. Tradicionalmente los que fueron perseguidos por los nazis, muchos psicólogos alemanes fueron perseguidos por los nazis, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, pero en este caso Perls inicialmente se fue a Sudáfrica y ahí fundó este Instituto Sudafricano de Psicoanálisis. En el año 42, en 1942, publicó su primer libro, Ego, Hambre y Agresión. Y desde 1942 hasta 1946 trabajó como psiquiatra en el ejército de Sudáfrica. ¿Ya? Si bien Fritz Perls se interesó en la psicología analítica, ¿sí? En la psicología psicoanalítica, en el psicoanálisis, más adelante se opone al psicoanálisis. ¿Ya? Entonces, esto sucede mucho en los psicólogos. Inician en una escuela, pero les cuestionan e inventan o desarrollan otras concepciones. Pero, digamos, él se contrapone al psicoanálisis posteriormente y crea una psicoterapia o una terapia denominada la terapia Gestalt. ¿Ya?
un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología Gestalt, en la psicología alemana, en la Gestalt del siglo XIX, sino que además está influenciado por otras áreas muy importantes como el psicoanálisis, el análisis del carácter de Wilhelm Reich, es otro psicoanalista, la filosofía existencialista o existencial, la religión o las religiones orientales que ya había mencionado, ¿sí? El budismo, el zen, el taoísmo y el hinduismo. Entonces, ese es uno de los componentes claves de mucha de la psicología humanista y sobre todo de la psicología transpersonal. La filosofía fenomenológica, ¿sí? Y el psicodrama de Jacob Levi Moreno. ¿Ya? De paso, en cuanto, bueno, no tengo algún rato haré una conferencia sobre lo que es esta herramienta muy importante que es el psicodrama, que toma las bases del teatro y las artes escénicas para aplicarlo en terapia y en psicología. Lo que sí tengo es otra herramienta muy importante de Jacob Levi Moreno, que es los sociogramas, ¿sí? O los psicogramas, pero yo tengo como conferencia en YouTube, en mi canal de YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, tengo el tema, ¿sí? Una videoconferencia de lo que es sociogramas. Les invito a que los revisen, que es uno de los grandes aportes de Jacob Levi Moreno, que es un autor espectacular. Algún rato haré un video así mismo, concretamente solo de Jacob Levi Moreno, porque sus aportes son impresionantes, tanto para la psicología clínica como para la psicología social y organizacional. Y bueno, para las otras también, porque siempre la base es la psicología. Entonces, esas son las influencias de la Gestalt, la psicología Gestalt de la Alemania, el psicoanálisis, el análisis del carácter de Reich, la filosofía existencial, las religiones orientales, la fenomenología y el psicodrama de Moreno. Lo repito nuevamente para que quede claro. Y esas son las bases de la terapia o la psicoterapia Gestalt. En la actualidad tenemos mucha gente en Cuenca. ¿Sí? Ojalá algún rato tenga una entrevista. Me parece que estoy conversando con una colega que es psicóloga clínica y que se especializó en psicoterapia Gestalt y en psicoterapias alternativas. Entonces, espero tener a una de ellas o a algún colega, amigo, que tengamos una entrevista para profundizar sus versiones en psicoterapia Gestalt. Hay muchos psicólogos, psicoterapeutas y psicólogos clínicos en Cuenca que se han especializado en la Gestalt, en la terapia Gestalt. Muchos han ido especialmente a Argentina a especializarse porque allá esta corriente es muy fuerte en Argentina. En Buenos Aires concretamente hay muchos centros de psicoterapia Gestalt. Entonces, en Chile también hay algunos centros de esta corriente, es toda una corriente, ¿sí? Es, digamos, toda una rama de la psicología transpersonal y de la psicología humanista. Algunos lo dicen que es otra escuela, pero yo le he colocado dentro de lo que es la psicología humanista y transpersonal. Pero para mucha gente, y a lo menos para los psicoterapeutas Gestalt, es toda una escuela, ¿ya? Que parte desde Perls y de ahí hay muchos autores, como por ejemplo Claudio Naranjo, el chileno, un psiquiatra que falleció hace no más de 2 años, creo. Entonces es impresionante esta corriente. Hay muchos psicoterapeutas en la ciudad de Cuenca que trabajan y se han formado, se han especializado en Argentina en esta corriente. Y yo conozco varios, a lo menos, que están en esta línea, que tienen sus centros de desarrollo personal, tienen su asesoría y psicoterapia individual o ligada a la psicología clínica. Entonces, de pronto a alguno de ellos les invitaré a alguna entrevista para conocer más del tema, ¿no? Porque, bueno, uno conoce como cuestión general, como investigador, siempre está leyendo, conoce, pero no es que yo he recibido un curso completo de Gestalt. De pronto ahí tuve sí he tenido talleres, me he ido a talleres y también me he ido a psicoterapeutas en el ámbito de la Gestalt, porque, bueno, los psicólogos también tenemos que dar el ejemplo de que se necesita a otros psicólogos para que nos den acompañamiento y nos den apoyo en determinados momentos o problemas de nuestra vida. Entonces, como experiencia personal me he ido a unos 2 o 3, si no es más, psicoterapeutas gestálticos y además a sus talleres de formación. Entonces, sí tengo una cierta formación en psicoterapia gestal, me parece que es una corriente impresionante, es muy, muy chévere y además ayuda mucho en nuestra vida cotidiana.
pero de que yo sea un especialista en esto, pues no me considero un especialista en ningún campo específico de la psicología, más bien me considero un generalista, me gusta todas las corrientes psicológicas y bueno, en algunos casos sí he profundizado ciertas cosas, pero aún así no me siento tan especialista. Lo que sí me siento un psicólogo social, un psicólogo general y además un educador en el campo de la psicología, a pesar de que también tengo mi experiencia en intervención, en acompañamiento y en asesorías también a nivel organizacional y grupal, y una que otro también a nivel individual y familiar. Eh, Eso en cuanto a las corrientes de la psicoterapia gestal bueno, en Cuenca hay muchos psicoterapeutas gestálticos. Dice, en 1946, Perls se mudó con su familia ya desde Sudáfrica a Nueva York, a Estados Unidos, y en el año de 51 funda el Instituto Nueva York para la Terapia Gestalt y empezó a formar a los psicólogos interesados por su modelo terapéutico. ¿Ya? Entonces, como él desarrolló este modelo terapéutico, comenzó a formar a muchos, digamos, terapeutas gestálticos. De ahí, en el año en el 64, Fritz Perls se trasladó a California, ¿sí? Al otro lado del continente, en Estados Unidos se traslada a California para enseñar la terapia Gestalt como forma de vida, ya no solamente como terapia, sino como estilo, como forma de vida. Ya prácticamente se convirtió en una especie de culto, en una especie de movimiento, ¿sí? De un estilo de vida. Y por eso es que dice que más que un modelo de terapia, que fue más que un modelo de terapia, fue ya un estilo de vida, una corriente ideológica, una corriente, un movimiento cultural, y como les digo, yo a veces una especie de culto, ¿ya? Porque hay mucha gente, hay muchos psicólogos que a sí mismos a veces incluso hasta se fanatizan en cierta corriente bueno, toman esa línea y se especializan y ahí mismo es solo esa corriente. Entonces, ya son formas y gustos y formas de trabajo de un psicólogo. Entonces, hay que entender que dentro de los psicólogos habemos diversos psicólogos, no solamente de una corriente, sino de diversas corrientes. Entonces, hay psicólogos y psicólogos en su diversidad, así mismo como hay personas diversas, hay psicólogos en su diversidad, de acuerdo a su formación, a su experiencia y a sus creencias, a sus investigaciones, a su autodidáctica, etc. Entonces, Pearl se traslada a California y ahí es relevante el Instituto Esalen de California, ¿sí? Este instituto, bueno, con el que se asoció. Entonces, este instituto fue fundamental para el desarrollo de la psicología humanista y transpersonal en California. Y ahí, pues, sabemos que en la década de los 60 Estados Unidos tenía mucha efervescencia, incluso muchos de los movimientos de libertad sexual, incluso de los movimientos de homosexuales, los movimientos contraculturales, los movimientos hippies, etcétera, tuvieron mucha fuerza y auge en California. Entonces, por eso que este Instituto de Salem es fundamental en la historia de la psicología humanista y transpersonal. Eh, Está en las costas de California, entonces es como que una meca, ¿sí? Así es como una meca de la psicología transpersonal y humanista. Entonces, muchos psicólogos de esta línea quisieran ir allá a dar clases o a especializarse. Personalmente, a mí me gustaría algún rato conocer este Instituto Esalen de California. Me parece que hay otro instituto parecido en Chile. Si no estoy mal, en Valparaíso. Si no estoy mal, es en Valparaíso. Hay como una subsede, como un instituto parecido acá en Sudamérica, que es un instituto Esalen de Chile, me parece. Si no alguna vez leí, conocí un poco, investigando en el internet sobre este instituto chileno. Pero el de California fue fundamental y hasta el día de hoy existe, entonces, un lugar donde llegaban muchos psicólogos de diferentes corrientes, especialmente de la psicología humanista y transpersonal, pues a dar talleres, a, a vivir esa experiencia de aprendizaje. Fue como una comunidad, eh, digamos así, entre comillas, hippie, digamos así, de un estilo de vida alternativo, diferente, etc.
Ya entonces, Pearl se asoció a este instituto y Laura Pearl, su esposa, asumió la dirección del Instituto de Terapia Gestal en Nueva York. Por eso es que Laura Perls es importante también dentro de la psicoterapia y de la psicología gestalt. En 1969, Perl se trasladó a Canadá y estableció una comunidad para terapeutas. Entonces, eso sería un poco la vida de Fritz Perls, y de ahí murió en marzo en Chicago, en marzo del 70, de los años 70 en Chicago. Entonces, muy importante para la psicoterapia de mediados del siglo XX, pero que en Cuenca y el Ecuador recién nos ha llegado estos últimos 10, 15 años y ha tomado mucha fuerza, especialmente en los últimos 5 años, lo que es la psicoterapia gestal. Y hay muchos psicoterapeutas que están en esta línea. Entonces, digamos que hay pequeños institutos de Salén en la ciudad de Cuenca, yo conozco varios, me ha gustado ir a esos talleres. Hay gente que prácticamente ya hace un estilo de vida esos espacios y esas comunidades. Y es súper interesante. Tengo muchos amigos que están vinculados a eso, han dado talleres, han traído psicoterapéuticas y psicólogos de muchas corrientes, humanistas y transpersonales. Personalmente me he ido a varios talleres, entre ellos, por ejemplo, de tarot, de psicogenealogía. Me he ido asimismo a talleres de psicoterapia gestal. Entonces, uno como psicólogo le gusta estas cosas, además que mejora su calidad de vida, su forma de ver la vida. Entonces, eh, un psicólogo siempre tiene que estar abierto a estas experiencias, a estas formas de terapia, y a uno le fortalecen realmente, ¿sí? Pero bueno, como les dije, yo no tomo una línea específica o concreta de la psicología. Yo creo que todas las corrientes son importantes, tanto el psicoanálisis como la psicología cognitiva, como la psicología sistémica. Entonces, para mí todas son relevantes. Yo soy más como integrativo de las formas de intervención y de las corrientes psicológicas, pero eso sí, hay gente que sí se especializa en una sola línea. Incluso a veces entre las mismas corrientes son medio peleadas. ¿Sí? Hay psicólogos, son psicoanalistas que están en contra del conductismo y los conductistas que están en contra de los humanistas, o sea, y así hay una serie de conflictos internos también entre los psicólogos, digamos así. Y bueno, no somos perfectos, también somos personas, entonces es interesante esos debates, como en toda profesión se da. Ya.